el empresariado mexicano se encuentra un tanto confundido. Y por lo mismo, yo quiero hablar con el empresariado para ver qué es lo que nos dice. Yo veo en la Coparmex a una instancia importante que nos da la posibilidad de poder ver con claridad en dónde estamos y a dónde vamos. Y Juan de Dios Barba, presidente de Desarrollo Democrático de Coparmex, toma esta comunicación a la que le convoco. Juan de Dios, ¿cómo estás? Buenos días, te agradezco ¿Qué mucho. tal? Buenos días, Juan de ¿Qué Dios. tal, Pedro? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Juan de Dios, tu interpretación o la interpretación de Coparmex sobre lo que está determinando en un análisis Citibanamex, Merrill Lynch, las calificadoras, el Banco de México, todos nos están apuntando a que hay una astringencia económica, hay una astringencia monetaria y hay amagos a la economía mexicana que la pueden poner en una franca desaceleración. Pues mira, Pedro, antes que nada creo que tenemos que actuar con absoluta responsabilidad y no caer en el error de hacer una apología de la crisis. Es decir, no tenemos que caer en esta parafernalia de estar hablando de la crisis, porque entonces nosotros mismos vamos a generar la percepción de que está sucediendo y que se puede profundizar. Pero con la misma responsabilidad tenemos que decir a los actores políticos y a los quienes manejan la política económica del país que tenemos que estar atentos a los signos de la economía que nos dicen hay que cambiar las cosas, hay que reconsiderar proyectos, hay que analizar la caída en el consumo, hay que analizar la desaceleración en la actividad económica, precisamente para prevenir una crisis mucho mayor. Y más que enfocarnos en si estamos o no estamos técnicamente en recesión, que por supuesto no vamos a discutir a los académicos, lo que la gente resiente es la falta de dinero en su bolsillo, la falta de capacidad de compra, la prudencia que muchas familias están teniendo para decir no sé qué vaya a pasar, no voy a sacar un crédito ahorita, no voy a consumir, no voy a comprar un auto nuevo, y todo esto genera un círculo vicioso que puede incubarnos una crisis de mayores trascendencia, de mayor trascendencia. Ahora bien, también hay que tener en cuenta, Pedro, que la economía hace 20 años, 30 años, dependía mucho más del gasto público que lo que es ahora. La participación de la actividad privada en la economía de alguna manera nos tiene que ayudar a temperar los efectos de una crisis y también mantener la autonomía del Banco de México, que es fundamental para que pueda tomar las medidas con independencia del gobierno para que si se presenta esta recesión económica, las consecuencias no sean tan graves. Con todo ello, hay un choque de frente que se dio hace 2 días con la salida del secretario de Hacienda, que era, pues yo creo que uno de los hombres clave del nuevo gabinete presidencial, y en ello se marca una frase que yo la he visto ya en varias calificadoras, que es la inconsistencia de las políticas públicas. Bueno, Ursúa le aumentó un término más, dice, y sin sustento. ¿Esto para ustedes qué quiere decir? Eso es muy grave porque efectivamente, como bien se ha señalado en diferentes foros, y lo dijiste tú hace rato, más que ser una carta renuncia, es una carta de denuncia de lo que se está haciendo mal. Se están tomando decisiones de política pública sin tener el sustento adecuado, sin tener los análisis, sin tener los proyectos de viabilidad ambiental, social, económica, aeronáutica en el caso de Santa Lucía. Y esto también debe de representar una oportunidad para el gobierno para rectificar la forma como se están haciendo las cosas. Nadie discute ciertos objetivos del gobierno de lucha contra la pobreza, de la lucha anticorrupción, de la búsqueda de un crecimiento económico, pero claramente esto no está sustentado en acciones coordinadas que incidan verdaderamente en un ambiente favorable para el desarrollo de la economía y el consumo de la población. Es una oportunidad que tiene ahorita y quizás de las últimas oportunidades que tiene el gobierno para rectificar el camino
hacer caso de los expertos, que por alguna causa son expertos. Hay un sustento académico. En el caso del doctor Ursúa, es un personaje reconocido a nivel académico, nacional e internacional. Tenemos confianza en el nuevo secretario Arturo Herrera, que tiene también buenas credenciales, pero de nada van a servir esas buenas credenciales, esos buenos diagnósticos, esos buenos documentos, si el gobierno de la República no sustenta sus decisiones en ellos. Sí. Si seguimos actuando por ocurrencias, si seguimos actuando por cuestiones meramente dogmáticas, y si seguimos concentrando todas las decisiones en el presidente de la República, podemos caer en lo que ya vivimos hace muchos años en el gobierno de José López Portillo, y sabemos muy bien, todos los que vivimos esa época, cómo terminó el experimento. Bastante mal para todos. Defendiéndolo como un perro, ¿no? Juan de Dios, yo veo así en términos macro, ha habido periodos de México en donde el país, bueno, los gobiernos que nos han estado al frente, han querido encontrar todas las soluciones de la economía y de la vida en lo interno. Es decir, somos autosuficientes, cerremos nuestra estructura de pensamiento, las decisiones se manejan desde el centro, hay un proteccionismo, hay una especie como de no, o sea, pongo la mano para todo lo que venga del exterior o todo lo que no sea controlado por el Estado. Lo vivimos, te hablo de Echeverría, te hablo de la nacionalización eléctrica de López Mateos, te hablo de esos tiempos, de ese que haces alusión, de José López Portillo, cuando ya nos saquearon y ya jaló a todos los bancos y los estatizó. Ese tiempo se contrapone con el de la libertad, el del Tratado de Libre Comercio, el de la apertura, el de la coparticipación con otras empresas de otras partes del mundo para expandir el horizonte petrolero, eléctrico, energético, etcétera. Hoy veo que el presidente de la República quiere volver a jalar las fichas para adentro. Es decir, Pemex hace la refinería, la Comisión Federal de Electricidad hace la electricidad. No queremos gasoductos canadienses, que se vayan las mineras de otras partes. O sea, váyanse, que yo puedo solo. Es más, yo no voy al G20, yo no voy a reuniones andinas, yo no voy a nada, yo no voy a Davos, yo no voy a nada. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, definitivamente es estar fuera de la realidad en el sentido de que las condiciones han cambiado. No hay hoy en día un país que sea totalmente autosuficiente. Hay una interdependencia entre los países y eso es perfectamente bien, muy sano, es muy sano, porque ningún país puede hacer bien todo. Se requiere que los países complementen su actividad económica con lo que mejor sepan hacer. Aquí es donde se requiere una política industrial que defina cuál es la vocación de México, y hablando de vocaciones, creo que se ha cometido un error tremendo en el tema turístico, ya que es una de las fuentes principales de ingreso y estamos matando la promoción en condiciones muy difíciles de imagen de México por la cuestión de la inseguridad, el tema del sargazo, etcétera, etcétera. Bueno, así como se está abandonando esa política turística, no vemos claramente una política industrial que defina qué rama de actividad económica, qué industria hay que estimular, hay que favorecer para poder venderle esos productos al mundo y con base en ello poder adquirir aquellos otros en los cuales no somos suficientemente capaces de generar en la medida y en la calidad adecuada. Sí, sin duda. Hay una serie de... Hay tanto, ¿no? Hay tanto que ha venido sucediéndonos en estos últimos tiempos que me permito, si tú así me das venia, pasar a un ámbito político que también nos preocupa porque creo que acaba todo redundando en estabilidad y en percepción de los factores de la economía. Baja California, Juan de Dios. Baja California, es una vergüenza. Se hace una elección para que gane un hombre de Morena por 2 años, un gobierno estatal bajo un principio de ajustes de fechas para llegar a homologarse con el calendario electoral. Y después de haber hecho las elecciones, el Congreso local decide ampliar de 2 años la victoria del gobernador a 5. Y dice el gobernador entrante que esto fue simplemente un ajuste en la Cámara de Diputados local. ¿Qué piensan ustedes sobre el futuro de la certidumbre
que debe de representar para nosotros un proceso democrático? Bueno, en el caso de Baja California, desde luego es una vergüenza, es un atentado a la democracia, es un fraude a los electores de Baja California, es tan evidente, tan garrafal el error que preocupa que haya quienes hayan aprobado una reforma en este sentido, y peor aún, la cantidad de versiones que llegan de esa región del país acerca de los mecanismos de corrupción que existieron para que pudieran votar en ese sentido, incluyendo los partidos de supuesta oposición en el Congreso local. Esto es tremendamente grave porque es una afectación directa al Estado de Derecho, pero quizá todavía sea más grave el silencio que en este tema ha tenido el gobierno federal. El presidente ha dicho que no va a opinar de este tema, cuando me parece que es un tema trascendental para la vida democrática del país. Confiamos en que sean procedentes y no vemos ninguna duda de que proceda la acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, pero creo que también aquí se abre un espacio para la participación del Congreso, del Senado, que al final de cuentas es el vigilante del Pacto Federal, de que las normas se tienen que cumplir. Pero más allá de todo esto, Pedro, lo que habría que preguntarse es ¿con qué intención lo están haciendo? ¿Cuál es la intención? ¿Dejar pasar esta situación en Baja California, que es gravísima? Creo que todavía es más grave esta ampliación del mandato que hablar de una posible reelección, porque por lo menos en una reelección hay un proceso electoral que podría refrendar a un funcionario. Pero eso todavía es más grave, porque me elegí para 2, bueno, pues al rato lo cambio para 5, al rato lo puedo cambiar para 10 y por qué no para 20, ¿no? Sí, es que ahí hay un el principio. Ejemplo que se puede plasmar hacia futuro. Y el argumento que están dando me parece que es un argumento bastante pobre respecto a la eficiencia presupuestal por el gasto que se genera en un cambio de gobierno de 2 a 5 años, cuando hemos tenido infinidad de ejemplos en el país donde hay gubernaturas de corto plazo para empatar las elecciones con los procesos federales, y ya tuvimos casos parecidos en Veracruz y lo tuvimos también en Puebla con el gobernador Gali, y vimos que no pasa absolutamente nada, que es perfectamente viable tener una gubernatura de 2 años con tal de empatarla en el calendario federal. Vemos muy grave, muy delicado, y por supuesto estamos atentos a las acciones que lleven a cabo los actores políticos, los partidos políticos, los diputados, los senadores, y la acción de inconstitucionalidad que necesariamente tendrá que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate que así como en la vida se hacen numerosos conjuntos de ideas y de intenciones para que un grupo humano vaya hacia el desarrollo y al progreso, se generan igual número de conjuntos de datos negativos que nos marcan un pésimo augurio para lo que estamos hoy viviendo en nuestro país. Yo tomo una primera frase de lo que me dijiste al principio de esta plática. No entremos en un proceso de catastrofismo, y yo creo que tienes toda la razón. Lo único que sí también entiendo es lo que decía el Financial Times al presidente. Sí, catástrofe no, pero por lo menos realidad. Y la realidad que estamos viviendo en México hoy, a mí en lo personal, querido Juan de Dios, no me gusta y no me da un buen indicativo del futuro inmediato. Coincidimos en el diagnóstico, pero tenemos que actuar en positivo, tenemos que insistir en que el gobierno reconsidere la forma como está haciendo las cosas, porque antes que nada deseamos el éxito del gobierno, deseamos el éxito de Andrés Manuel López Obrador, porque el éxito del presidente es el éxito del país. No podemos apostarle al fracaso de nadie, porque nos estaremos dando todos un balazo en el pie. Sin duda, lo importante es que el gobierno mismo esté convencido de que para allá quiere ir. Y eso es una cosa que le toca a él y es su potestad. Gracias, Juan de Dios, por haber estado conmigo esta mañana. Juan de Dios Barba, uno de los hombres clave de la Coparmex en la República Mexicana. Gracias y buenos días, Juan de Dios.